Este ejercicio dice así: la cantidad C que una entidad bancaria dedica a créditos depende de su liquidez X según la función C de X igual a 150 más 5X dividido entre 100 si X es menor o igual que, si 10 es menor o igual que X menor o igual que 50 y 200 más 10X dividido entre 25 más 3X si X es mayor que 50, donde C y X están expresadas en miles de euros. Apartado A. Justifique que C es una función continua. Apartado B. ¿A partir de qué liquidez decrece la cantidad dedicada a créditos? ¿Cuál es el valor máximo de C? Y apartado C. Calcule la asíntota horizontal e interprétela en el contexto del problema. Bien, vamos a empezar en el apartado A por demostrar que la función es continua. Sabemos que f de x es continua. Es continua. En un punto donde x vale a, si y solo si el límite cuando x tiende al valor de a por la izquierda de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha y es igual que f de a. Bien, si nos fijamos en esta función que está definida a trozos o definida por ramas, podemos ver que la primera rama se trata de un polinomio. C1 de x igual a 150 más 5x dividido entre 100 es realmente 150 dividido entre 100 más 5 dividido entre 100 por x. Esto es 1,5 más 0,05x, cuando 10 es menor o igual que x, menor o igual que 50. En el interior de su dominio de definición, esto es, entre 10 y 50 como intervalo abierto, seguro que es continua. En x igual a 10 también es continua. ¿Por qué? Pues porque está definida a la derecha de 10 y en 10 y es un polinomio. Lo que ocurre a la izquierda de 10 carece de importancia puesto que a la izquierda de 10 la función no existe. Entonces en 10 solo se plantea si es o no continua por la derecha. Y en efecto podríais comprobar que el límite cuando x tiende a 10 por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a 10 de 1,5 más 0,05x. Esto es igual a 1,5 más 0,05 por 10, lo que nos daría 2. Además, f de 10 sería igual a 1,5 más 0,05 multiplicado por 10. Esto es 1,5 más 0,5, lo que también nos da 2. Así que en x igual a 10 la función es continua. Os recuerdo otra vez que el límite por la izquierda no hay que hacerlo, dado que a la izquierda de 10 la función no está definida. Ahora tenemos que ver la continuidad en x igual a 50, que es un punto de ramificación, un punto donde la función cambia de fórmula. En x igual a 50, el límite cuando x tiende a 50 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 50 de 150 más 5x dividido entre 100, o si preferís del polinomio que teníamos antes aquí, porque nos va a dar lo mismo. Eso sería 150 más 250 dividido entre 100, o sea, 400 dividido entre 100, lo que nos da como resultado 4. El límite cuando x tiende a 50 por la derecha de la función habría que calcularlo ahora con la otra expresión,
que tenemos ahí en la función por ramas, o sea, con esta de aquí, ya que si x tiende a 50 por la derecha, x es mayor que 50. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a 50 de 200 más 10x dividido entre 25 más 3 por x. Esto sería igual a 200 más 10 por 50 dividido entre 25 más 3 por 50. Eso nos daría en el numerador 500 más 200, que son 700, y en el denominador 150 más 25, que son 175. Este cociente sería también 4. Además, f de 50, que se calcula con la fórmula que lleve el igual a 50, es 150 más 5 por 50 dividido entre 100, lo que ya hemos visto aquí anteriormente, que nos daría exactamente 4. Entonces, la función también sería continua en x igual a 50. De aquí voy a poner la conclusión. Aquí habíamos concluido que f de x es continua en x igual a 10 y por esto hemos concluido que f de x sería continua en x igual a 50. Es continua en x igual a 50. Ahora debemos fijarnos en la otra rama de la función. La otra rama de la función es un cociente de polinomios. ¿Dónde puede ser discontinuo este cociente de polinomios? Bien, pues un cociente de polinomios, recordaréis que puede ser discontinuo en aquellos puntos donde se anula el denominador. Entonces, igualando el denominador a 0, vemos, 3x, no 35, vemos que resulta 3x igual a menos 25, esto es, x igual a menos 25 tercios. Este número es menor que 50, por tanto no está en la zona, en la región donde está definida, aquí es mayor que 50, donde está definida esta rama de la función. Así pues, c2 de x es continua en su dominio de definición. Por tanto, concluimos que c de x es continua. Bien, ahora lo siguiente que debemos hacer, según el apartado B, es hallar a partir de qué liquidez decrece la cantidad dedicada a créditos y cuál es el valor máximo que alcanza la función c. Para eso, yo lo que voy a hacer es calcular las derivadas de la función c. Si 0 menor que 10 menor que x menor que 50, la derivada de la función x, de la función c de x, sería la derivada de este polinomio que teníamos aquí, porque la función c de x en ese intervalo es equivalente a este polinomio. La derivada de este polinomio es simplemente 0,05x. Por tanto, esto es, disculpad, quería decir 0,05, no 0,05x.
sería la derivada de 1,5 que es 0, más la derivada de 0,05x que sería 0,05. En el otro intervalo, a partir de x igual a 50, debemos derivar este cociente de polinomios. Tendríamos 200 más 10x en el numerador, 200 más 10x, y en el denominador 25 más 3x. Esto si x es mayor que 50. Esta derivada sería la derivada del numerador, que es 10, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 3, todo ello dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Desarrollando esta expresión, o esta fórmula, lo que tenemos que hacer es operar el numerador a ver qué nos da aquí. Sería 250 más 30x menos 600 menos 30x dividido entre 25 más 3x elevado al cuadrado. Si os dais cuenta, esto es menos 350, 250 menos 600 nos daría menos 350, 30x menos 30x se cancelarían las x en el numerador, y en el denominador nos quedaría 25 más 3x al cuadrado. Evidentemente la función en x igual a 50, esto es si x es mayor que 50. En x igual a 50, la función presenta un pico. Presenta un pico. Esto es, no es derivable. Sí es continua, como ya habíamos comprobado, pero no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Ya que la derivada en x igual a 50, la derivada de c, en x igual a 50 por la izquierda, sería 0,05, que es el valor que toma la derivada en cualquier punto comprendido entre 10 y 50. La derivada en x igual a 50 por la derecha la obtenemos sustituyendo aquí la x por 50. Teníamos menos 350 dividido entre 25 más 3 por 50, que daría 150, elevado al cuadrado. Esto es menos 350 dividido entre 175 elevado al cuadrado. O sea, menos 2 por 175 dividido entre 175 elevado al cuadrado. Un 175 se puede simplificar con otro, y esto daría menos 2 partido de 175, que evidentemente no es 0,05, porque este número es negativo y el otro es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en x igual a 50 la función no es derivable, pero sí continua, por lo que concluimos es que en x igual a 50 la función hace algo similar a esto. En x igual a 10, si os dais cuenta, sustituyendo en la fórmula, tendríamos que y, o sea, c de 10, valdría 2. Sería 150 más 5 por 10, lo que daría 200, dividido entre 100, que es 2. En 50, lo habíamos calculado, vale 4, ¿de acuerdo? Y tiene forma de recta, puesto que es un polinomio de primer grado. Así que gráficamente tendríamos que la función en 10 vale 2, en 50 y 50 valdría, digamos que por aquí, 4.
sería este punto de aquí. Entonces, de aquí, de un punto al otro, de 10 a 50 tiene forma de recta. A partir de ahí, la función es un cociente de polinomios y la derivada es negativa todo el rato. ¿Por qué sabemos que la derivada es todo el rato negativa? Porque aquí tenemos menos 350, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un polinomio de segundo grado. Entonces, lo de arriba es negativo, lo de abajo siempre es positivo porque va elevado al cuadrado, con lo cual la derivada será negativa. Esto nos indica que la función decrece a partir de ahí, ¿vale? O sea, la función tendría un aspecto así. ¿A qué valor tiende la función? Bueno, eso lo vamos a ver ahora porque es lo que nos van a preguntar luego en el apartado C. No lo voy a hacer todavía, lo haré después. Lo único que me importa de momento es que aquí hay un pico, ¿vale? Donde la función no es derivable. También me permite saber cuál es el máximo. Cuál es el máximo y además interpretar cuándo empieza a decrecer la función, que es lo que nos pregunta el enunciado. Entonces, el importe máximo de los préstamos, se alcanza cuando x vale 50 y como hemos visto es 4. Ese sería el valor máximo, ¿de acuerdo? Sería 4 y se alcanza o empieza a decrecer la cantidad dedicada a préstamos a partir de x igual a 50. Entonces, lo que deberíamos decir para interpretarlo en el contexto del problema es que la cantidad dedicada a préstamos empieza a decrecer cuando la liquidez vale, o es de, mejor dicho, 50 en miles de euros y su valor máximo es de 4 en miles de euros. Bien, en el apartado C, el enunciado nos decía que halláramos la asíntota horizontal e interpretáramos en el contexto del problema. Bien, la asíntota horizontal aquí evidentemente solo existe en más infinito, ¿no? Sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función c de x. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito, de la función c de x, que era 200 más 10x entre 25 más 3x. 200 más 10x entre 25 más 3x. Sabéis que lo que hacemos aquí al tratarse de un cociente de polinomios, podemos hacer L'Hopital, pero podemos también simplemente quedarnos con el término de mayor grado del numerador, que es 10x, y del denominador, que es 3x. Aquí x se puede simplificar con x y esto nos da 10 tercios, o sea, 3,3 periódico. Voy a redondearlo a 5 decimales. ¿Por qué a 5 decimales? Porque como está expresado en miles de euros, la interpretación sería que cuando la liquidez es muy grande, el valor dedicado, o mejor dicho, el importe dedicado a préstamos, tiende
a 3.333,33 euros. Lo he redondeado a 5 decimales porque así, cuando multiplique por 1000, dado que estaba en miles de euros, esto eran miles de euros, al multiplicar por 1000 me quedarán 2 decimales, o sea, redondeo hasta los céntimos, ¿de acuerdo? Entonces ese ha sido el motivo por el que había dejado 5 decimales en la expresión anterior. Bien, y con esto ya tendríamos resuelto este ejercicio.